Mi papá sabía que siempre estaba en riesgo y tenía una manera bonita de despedirse de mi mamá y de mis hermanos, diciendo que si él no vuelve es porque se fue con sus amigos los extraterrestres. Y yo empecé a llamar de nuevo a los enfermeros porque dije, ya hay alguien que lo ha visto, hay alguien que ha sentido lo mismo que yo, entonces ya tengo una evidencia, no me van a llamar loco de nuevo. Y por el rabillo del ojo veo que del pasillo sale una silueta bien definida. Es lo que tengo en la espalda, me arde demasiado. Tenía unas arañadas de la punta de mis hombros hasta terminar toda la espalda. Esto me pasó en Huacho en 2017. Para ese entonces yo estaba viviendo en Huacho y también estaba estudiando odontología. Había llegado el tercer ciclo de la carrera y para ese momento a nosotros nos pidieron un cráneo humano, para estudiar inervaciones, para estudiar posiciones anatómicas, etc. Un familiar me facilitó, por así decirlo, la obtención de este cráneo y cuando me lo entregó, yo quizás cometí un error que fue ponerle nombre y le puse Liam. Y al conocerlo pudimos notar de que era una persona de avanzada edad. Había perdido los dientes y a causa de eso su mandíbula había avanzado, el cráneo estaba achatado, se veía chiquito. Bueno, no pasó nada, pasaron unas semanas, yo ya me había incluso olvidado del tema. Y yo estaba en la sala del departamento haciendo tareas, pensando en cualquier otra cosa, más o menos 8 o 9 de la noche. Y por el rabillo del ojo veo que del pasillo sale una silueta bien definida. Yo me quedo quieto, me quedo paralizado, no muevo nada. Pero puedo notar que esta persona pues estaba encorvada, era chiquita, se podía ver el blanco del cabello al reflejo de la luz. Y tenía estos sacos antiguos que eran bien anchos y bien pesados. Sin moverme, sin nada, dije lo primero que se me pasó por la cabeza, que fue, Liam, no me molestes. Lo repetí una vez más y solamente vi cómo esta silueta se daba la vuelta y regresaba al pasillo. Unos breves segundos después, yo sentí un frío horrible. Mis manos empezaron a temblar, como si recién recién reaccionara de lo que acababa de pasar. Entonces yo me levanto, reviso todo el departamento y del pasillo del cual salió esta silueta, yo voy y no había absolutamente nada, no había nadie en la casa más que yo. Y era imposible que se pudiera haber metido porque la única salida, el único lugar era la ventana. Yo estaba en un tercer piso y la ventana estaba enrejada. Entonces pensé de inmediato en el pequeño cráneo y bueno, yo sé de que quizás el cráneo ahorita debería estar en un cementerio así, pero me da miedo que sea olvidado, pues porque en la casa nosotros le ponemos una florcita, una que otra velita y bueno, ahí está, ¿no? Descansando en nuestra casa de Barranca. Esto le pasó a mi mamá a finales de los 80s en Ayacucho. Mi mamá tuvo a mis hermanos primero, yo todavía no había nacido. Era la época del terrorismo, era violencia extrema en Ayacucho. Mi papá es arqueólogo, entonces se iba a hacer trabajos sociales en los pueblos más alejados de Ayacucho. Él sabía que su vida siempre estaba en riesgo cuando se iba por meses a trabajar. En esa época no había la comunicación que hay ahora, entonces no se podían hablar, no había manera de comunicarse. Y mi papá sabía que siempre estaba en riesgo y tenía una manera bonita de despedirse de mi mamá y de mis hermanos, diciendo que si él no vuelve es porque se fue con sus amigos los extraterrestres, porque él siempre nos pinta la historia de que él es extraterrestre y vive en otro planeta. Entonces, en esa época mi mamá se quedaba solita con mis hermanos, había muchos apagones, todas las noches eran apagones y mi mamá se solía salir al patio de mi casa a la luz de la luna, a quedarse con mis hermanos, a contarles historias. Mi casa era grande, al medio era un patio y alrededor habían dormitorios y uno de ellos era el depósito, donde habían cosas viejas. Y mi mamá siempre escuchaba que dentro del depósito, donde mi papá guardaba sus guitarras, porque mi papá es trovador, se escuchaba sonar la guitarra, que tocaban canciones. Y mi mamá les decía a mis hermanos que ahí estaba mi papá y que nos estaba cuidando desde el cuarto, ¿no? Luego también pasó una vez que era apagón y en uno de los cuartos vio a mi papá caminando con una vela que se vio a través de una ventana. Y mi mamá siempre entendía en esa época
como que, uy, le pasó algo, ¿no? No podía comunicarse con él, entonces dijo, ya le pasó algo y su alma está viniendo a avisarnos, ¿no? Pero al final mi papá siempre regresaba y cuando mi mamá le contaba todo lo que le pasaba, que le escuchaba tocar guitarra o que lo veía con velas pasando, mi papá le decía que él siempre iba a estar ahí, sea donde esté, siempre iba a estar ahí viéndolos y cuidándolos porque se quedaban solos. Y bueno, a mí también me pasó en el 2015 que una vez estaba con mi papá y lo estaba buscando y de la nada su guitarra empezó a sonar. Entonces, sí, esa es mi historia. ¿Te gusta el contenido de Misterio y lo Paranormal? Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok. Estamos con Materia Paranormal. Ahí podrás encontrar historias paranormales, datos de películas, sorteos e información de nuestros próximos eventos. Así que ya lo sabes, Síguenos y entérate de todas las novedades que tenemos para ti. Esta historia me pasó en el año 94 en Chiclayo. El rezo es lo que yo considero. Pasaron exactamente 2 minutos, es lo que calculo porque automáticamente pasó un segundo cajón plomo. Fue lo mismo, mi madre se persinó, yo hice lo mismo, en señal de respeto me levanté asustada. Eso fue todo, eso fue en el mes de julio. Y en el mes de agosto, en el pie derecho, me salió una mancha pequeña, parecía como un honguito. No me picaba, nunca me fastidió. Durante todo ese mes esa mancha empezó a crecer y el borde se hizo rosado. Pasó el segundo mes y ese borde empezó a hacerse más grande, eso se hizo como una herida, empezó a supurar y en esa época se usaban los zapatos con pasador para el colegio. Entonces la media se me pegaba de tal forma que esa herida se hizo tan fea, tan grotesca, que me hería mucho y no podía caminar. Me dificultaba, mi madre me llevó a muchos dermatólogos, pasé por muchas clínicas, no funcionaba nada. Los médicos me decían que el polvo, que la crema, que la pomada, 1000 cosas. Y como yo siempre sufrí de problemas dermatológicos, decían que era un tema del sudor, que la piel estaba muy sensible, etc. En el mes de septiembre murió mi abuela por parte de madre, pero mi madre no lo sabía. No lo sabía, lo ignoramos. Esa mancha empezó a crecer, se hizo más tediosa, más complicada para mí. Pasaron 2 meses más, yo seguía con ese problema, nos habíamos cansado de ir a muchos médicos y nada solucionaba el problema. En el mes de diciembre, un 4 de diciembre, el hermano mayor de mi madre se apareció en Chiclayo diciendo que habían muerto mi abuelo y mi abuela. A mi madre casi le da un infarto porque ella no sabía, le dijeron cuando ya estaban enterrados, solamente la buscaron para que ella pague la misa. A mi mamá la verdad se disgustó demasiado, ella no entendía por qué nunca le dijeron nada, se puso a llorar, se puso muy mal. Eso fue un martes, lo recuerdo bien porque estaba en exámenes bimestrales del último año, ya de tercero de media. Tuve que pedir permiso, ese miércoles en la noche viajamos con mi madre y con mi tío, nos fuimos a Piura, de Piura tuvimos que tomar otro carro para llegar a la Sierra de Ayabaca, porque mis abuelos vivían allá. Cuando llegamos a la iglesia de Ayabaca, bueno, yo para eso no conocía o no tenía conocimiento que existía el señor cautivo de Ayabaca. Mi mamá estaba adelante con mi tío y el cura viendo todos los preparativos de la misa y todo eso. Yo me quedé atrás de curiosa, me puse a mirar las imágenes hasta que me crucé con el féretro del cautivo de Ayabaca. La verdad, yo nunca había visto esa imagen, no sabía que existía, me dio muchísimo miedo. Su mirada es tan imponente que, o sea, ni podía girar a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, porque su mirada era penetrante, o sea, me seguía a todas partes. Me quedé inmóvil, me enmudecí, no pude caminar. Mi mamá tuvo que venir a acercarse para hablarme y decirme, por favor, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has quedado ahí? Yo le decía, no pude hablar, simplemente mi mamá me cogió, salimos de la iglesia, recién pude hablar, me dijo que él es el señor cautivo, yo le dije, no sé quién será, pero le tengo muchísimo miedo, no quiero volver a entrar más, por favor no me vuelvas a meter a esta iglesia. Salí de ahí, al día siguiente se hizo la misa, mi mamá para evitar todo eso, porque me quedé como traumada con esa imagen, no fui a la misa, me quedé en la casa de mis tíos, pero para eso yo venía bastante vendada. En el pie derecho estaba esa herida súper grande que ya había abarcado casi toda la totalidad de la parte de adelante de mi pie derecho. Y yo en ese momento no sentí dolor ni nada, pero al día siguiente que ya teníamos que regresar a Chiclayo, me acuerdo que mi mamá me dijo, te caliento el agua para que te bañes y ya regresamos a Chiclayo. Cuando yo me voy a sacar las medias y todo, el esparadrapo,
Esa herida que era tan grande, que había abarcado todo mi pie durante casi 5 meses, no tenía absolutamente nada. Esa era como una cascarita, se salió automáticamente, cayó y no me dolía, no sentía nada. O sea, me ha quedado una marca así, una mancha tengo en el pie derecho, pero no tengo nada. Cuando mi mamá me dijo, pero ¿y cómo así? O sea, ¿te usaste la crema? Mamá, con todo el ajetreo, ¿en qué momento? Nunca me acordé, lo dejé ahí. Y bueno, entonces mi tía escuchó, la hermana de mi mamá, y dijo, eso sale, es una mancha que se le llama canra, que sale cuando uno pierde un familiar tan cercano como un padre, un abuelo, un hermano, un hijo, y tú no lo sabes. Entonces, casualmente, yo soñé primero en julio los cajones, luego, como tampoco lo sabíamos, se muere la abuela, la primera abuelita, porque mi segundo abuelo muere de pena. Me salió esta canra que le llaman por luto, y finalmente, así como apareció, se desapareció sin haberle hecho nada, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. Es bastante curiosa, pero me pareció algo muy extraño. Esto me pasó en Pimentel en el año 2001-2002. En esa época yo tenía algo de 11, 12 años y habíamos ido a visitar a una amiga de mi madre, que es una persona mayor, y su amiga aún era más mayor, para la redundancia. Y era por su cumpleaños. La señora era una señora soltera, que su casa era bastante grande, es bastante grande, de 2 pisos. Entonces, entrando era como una especie de patio, una escalera que iba al segundo piso y el otro lado que iba para la zona del primer piso. La mayoría de los invitados eran personas mayores, personas de 20 años para arriba. Los únicos, digamos, más jóvenes éramos 2 sobrinos nietos de la señora, 2 hermanos, un chico y una chica. Y la chica tenía algo de 14 años. El chico tenía también más o menos mi misma edad. La chica, aburrida, se fue a la playa con sus amigos. Nosotros estábamos aburridos porque éramos los 2 únicos menores. Así que nos fuimos al segundo piso. Todos los demás estaban festejando, estaban celebrando en el primer piso. Estábamos solos en el segundo piso. Cabe resaltar que la puerta del segundo piso es una puerta de madera muy pesada y el piso no está del todo nivelado. Tanto así que hay parte del piso que está muy marcado por el arrastre de la puerta. Entonces, como mencionaba, vamos al segundo piso y el chico entra a una de las habitaciones a ver televisión. Yo, desconocido, primera vez que iba, a la casa de la señora, yo me quedo en la sala mirando un cuadro y entretenido como para matar tiempo. Y de pronto, está dándole la espalda a la sala, ¿no? Al espacio de en medio de la sala. De pronto siento como una especie de presencia, me giro y veo a un hombre bastante mayor, alrededor, no sé, 80, 90 años. Lo vi un instante y lo pierdo de vista por tema de perspectiva de la pared. El señor lo veo bastante claramente, está vestido con un saquito marrón, beige, con una boina medio entre rojizo y marrón, su piel trigueño, como la mayoría de la gente de Chiclayo y Pimentel. Entonces yo, por educación, me paro inmediatamente a saludarlo, ¿no? A decirle, buenas tardes, señor. Y cuando me paro, esto, digamos, por la estructura, sería un pasillo que iba a los cuartos, me paro y no había nadie. Digo, qué raro, no creo que un señor de esa edad se mueva tan rápido a una de las habitaciones. Le llamo al chico, digámosle un nombre, no sé, Daniel, pongamos. Digo, Daniel, oye, ¿has visto pasar a un señor? Y me dice, no. Entonces sale de la habitación, revisamos que las otras puertas estaban cerradas. Entonces, imposible que, digamos, haya entrado a alguno de los otros cuartos. Igual se revisó, no había nada. Nos asustamos y decidimos salir corriendo, bajar y nos quedamos el resto del día en la escalera. Cabe resaltar que ese día también en la zona del primer piso escuché un llanto de un bebé. Pasa que tiempo después unos familiares alquilan el primer piso de la casa de esta señora durante ese tiempo, y a esos familiares también les ha pasado cosas paranormales.
en el primer piso de esa casa. Entre ellas, escuchar el llanto de un bebé. Y consultando acerca del día de la fiesta, no había ni una sola persona que tuviera un bebé. Esa es la primera historia que quería contar. Esto sucedió en el distrito de Breña en el año 83. Yo estaba chica, tendría 11 años, y esa es la casa de mi bisabuelo. Esas casas antiguas que tienen la entrada y son como que súper largas y tienen el baño al final, con esas ventanitas chiquitas que abres con una pitita, creo. Y tenía esos cuartos que como tripita, ¿no? La sala, un cuarto, otro cuarto y el baño. Y él estaba enfermo, estaba muy anciano ya, era mi bisabuelo. Y pasábamos la tarde con él, ¿no? Yo iba al último cuarto que estaba antes del baño y a jugar porque era niña y quería estar sola y quería jugar porque me habían obligado. Una niña en una casa de unos abuelos como que es un poco complicado, ¿no? Entonces estaba sola justo en la entrada del baño jugando con unos muñequitos, con algo, y veo pasar una mujer. La veo claramente, o sea, era una persona en esta época, ahora podría decirte que era tipo gótica, blanca, alta, delgado, vestido súper negro, el pelo largo, raya al medio, así blanca, hasta con maquillaje podría decirte, según lo que recuerdo, ¿no? No me asustó, era de día, o sea, dije, qué raro. Veo que entra al baño, se demora, no sale la señora que ha entrado al baño. Mi mamá se puso pálida. Cogió a mi hermana que era más pequeña y nos llevó a la puerta de la casa a esperar a que venga alguien más. No quería estar en la casa, pero no me dijo nada. Obviamente yo tomé como que cosas de niños, ¿no? O sea, no le das importancia porque no sentí miedo, o sea, no era algo que te asustara. Pasan los años, y bastantes años, ¿eh? Y ahora les hablo en el año 2003, más o menos aprox. Yo ya salía con alguien, estaba ahí, como digamos en una fiesta particular con una persona, en su casa. Y estábamos ahí en plena jarana y se me ocurrió ir al baño, regreso y lo veo extraño, ¿no? Porque estábamos tomando unos tragos y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, estaba así y se cayó, se paró y se resbaló al suelo. Y me ayudó una mujer y me dice, porque yo lo encuentro con el vaso así, ¿no? O como ofreciéndole a alguien, ¿no? Y me la describe. O sea, mira, han pasado 20 años y la mujer era exactamente, me dice, vestido negro, me dice una gótica, no sé qué hace acá. Se me pasó toda la fiesta y la pata desapareció. O sea, era increíble, o sea, fue algo así como que tú te olvidas de algo que te pasó de niño y en 20 años vuelve a suceder. Era extrañísimo. Pasan los años, otra vez, no sé, 2017. Me voy de vacaciones a Europa, estoy en la casa de un amigo en Barcelona, hablando de cosas así, que mira, que acá, que la viejita, que no sé qué asunto. Y me dice, oye, pero en el espejo he visto a alguien un día, porque él vive solo en un departamento que es de los años 40, en el centro de Barcelona. Y me la describe. Y dije, qué extraño. Entonces, al momento que pasa el tiempo, y hace poco, justo lo que les estaba comentando, viendo unos reels ahora que estoy trabajando y me distraigo un rato, qué sé yo, y veo algo que decían de una mujer que sale en una foto millones de veces. Y se las paso. Y era la mujer. Es la misma mujer. O sea, es extrañísimo. O sea, no. Por eso dije, bueno, no sé, quizás a alguien más le ha pasado esto, ¿no? Como te digo, la primera vez que la vi, yo no sentí miedo. La otra persona tampoco sintió miedo. Mi otro amigo la ha visto en el espejo, ¿no? Como que está detrás. Pero, no sé. Cosas que pasan, ¿no? Quisiera saber si alguien más la ha visto. Por ahí, ¿no? La extraña gótica, diríamos. Esta historia me pasó en el Hospital Mogrovejo, en el barrio Saltos, en el año 2021. Resulta que en aquel año a mí me detectaron un tumor en el cerebro, benigno, gracias a Dios, pero igual tenía que hospitalizarme. Contextualizando un poco, en ese año, bueno, empezaba la pandemia, los hospitales en ese momento estaban llenos de pacientes con COVID. Gracias a Dios a mí me llegan a hospitalizar, estuve ahí un mes esperando que me operen, fue un mes muy largo para mí, no podía ver a mi familia, prácticamente estaba aislado de todo.
no podía tener comunicación con nadie. Resulta que pasa el mes, me llega la noticia de que me iban a operar, me levantan un día a las 7 de la mañana, me rapan, ¿no? Me cortan el cabello, todo, me rapan, me desvisten, me ponen una bata y me llevan para la sala de operación. Fue así rápido, no hubo mucho tema ahí. Me despertaron simplemente, me dijeron que ya mis familiares habían firmado, ¿no? Todo esto para poder operarme. Entré a sala de operación, solamente recuerdo, lo último que recuerdo fue que iba en una camilla, entré a la sala de operación y me pusieron anestesia y para mí fue como pestañear. Estaba en la sala de operación, pestañeé y ya estaba, me desperté en una sala completamente blanca. Recuerdo que estaban 2 enfermeros a mi costado, me vieron despertar. Me dijeron, Oscar, ¿cómo estás? ¿No? Me empezaron a hacer unos especies de chequeos, ¿no? Para ver cómo me encontraba en ese momento. Bueno, todo estuvo bien, desperté, no sentía nada de dolor en la cabeza, ¿no? Como antes de operarme. Para mí fue una sensación completamente nueva. Me sentí bien. Empecé a ver un poco más a mi alrededor. Vi a los doctores, vi que habían otros 2 personas más operadas en la misma sala, ellos estaban al frente mío, yo estaba de este lado de la pared, estaba mi camilla, habían 3 camillas más adelante mío, acá había un chico también de mi edad y acá había una señora mayor. En la cama del medio estaba completamente vacía. Fue rápido, me vieron, dijeron ya estás todo bien, puedes seguir descansando. Volví a dormir y me desperté después de un día. Me dieron de comer, recién probaba algo de comida después de la operación, me volví a dormir rápido, desperté solamente para comer. Me despierto en la madrugada, para esto yo estaba conectado, tenía un catéter de vía central en el pecho, no podía moverme mucho. Recuerdo que eso me dijeron los doctores, no puedes, Oscar, tienes esto en el pecho, no te puedes mover para nada. Así que me desperté, recuerdo que vi la hora porque tenía un monitor a mi costado, ¿no? Que veía mi ritmo cardíaco. Estaba echado en una camilla donde no podía mover casi nada, era una camilla muy pequeña para mí, yo cabía la justa, así que solamente moví mi cuello porque no podía mover el cuerpo nada y vi que eran las 3 aproximadamente en la madrugada. Para esto, la única luz que había en la habitación era la del monitor, los 3 monitores porque habían 2 personas más adelante mío, y los podía ver. Para esto estaba muy oscuro, solamente vi a la señora y al chico que estaba ahí delante mío. Intenté dormir de nuevo y al momento para mí fue como dormir 5 minutos, intentaba dormir, ya no podía ya. Había dormido mucho, creo yo. Vuelvo a despertar, veo a una persona echada en esta cama que yo había visto vacía, la había echada ahí. Veo una persona. Para esto lo primero que pensé seguramente es una enfermera que ha venido a cuidarnos, ¿no? Y está descansando para cuidarnos, estamos los 3. Así que me sentí tranquilo, ¿no? Vi a la persona echada ahí y dije, bueno, no estamos solos. Vuelvo a intentar dormir, pero ya no podía, tenía esa duda, ¿no? Así que vuelvo a abrir los ojos y veo a la persona que estaba en esa camilla sentada. La vi sentada, estaba sentada con las piernas cruzadas en la camilla. Y ahí es cuando yo empiezo ya a querer interactuar con ella, ¿no? Para llamarle la atención, ¿no? Para llamar la atención de que yo estaba despierto, ¿no? Si podía ayudarme a algo, no sé, para tener algo de interacción. No hablaba con nadie. Así que empecé a llamarla, enfermera, le quería llamarla. Y no me hacía caso, simplemente estaba ahí sentada mirando, no sé qué miraba, pero miraba hacia abajo, no podía ver su rostro, estaba con bata. No era una bata así como la mía, parecía más que un enfermero o algo así, por eso lo habré confundido. Estaba sentado, intentaba llamarla más fuerte y no me hacía caso. Entonces dije, bueno, voy a dormir. Como no le veía el rostro, no veía quién era, dije, bueno, no hay problema. Pero ya esa sensación ya seguía ahí, de que no saber quién era, ¿no? Volví a querer dormir, no podía, y para esto vuelvo a despertar y de la nada, en la cama que estaba completamente vacía y solamente estaba esta persona ahí, empecé a ver globos. De la nada aparecieron globos, empezaron peluches, todo esto, y ya esta persona estaba mirándome a mí. Al momento que vi que nos vimos fijamente, no estaba muy lejos de mí, era a justo unos 2 metros que estaba alejado. Lo vi y en eso nos vimos, empecé a escuchar un chillido en mi oído y era una persona así como con
el rostro hinchado, estaba rapado de un lado, como si también hubiera pasado por una operación. Me asusté, empecé a gritar y llamé a los enfermeros, al doctor. Empecé a gritar en la madrugada. Después de un rato vinieron, prendieron la luz y ya no estaba. Yo le había perdido la vista en ese momento al ente que estaba ahí. Cuando prendieron la luz, porque yo solamente miraba a la puerta que alguien llegue, prendieron la luz y ya no había nadie. Dije, hay una persona ahí, solamente le decía eso, ¿no? Hay una persona ahí. No me dijeron, no hay nadie, me decían, Oscar, no hay nadie. Ya me llamó la atención incluso, me dijeron, Oscar, ya duérmete, estás despertando a los demás, ¿no? Estamos descansando, tienes que dormir. Me mandaron a dormir de nuevo, apagaron la luz, me dejaron ahí. Ya con esa sensación ya no podía dormir. Intentaba cerrar los ojos, sí, porque solamente quería que amanezca. Intentaba dormir, pero yo no podía ya. En eso miré el reloj nuevamente y eran 3:45 aproximadamente. Había pasado unos 10 minutos desde que se fueron los doctores y yo estaba intentando con los ojos cerrados dormir a la fuerza, pero ya no podía. Volví a despertarme y en eso que mi vista se iba para ver a los otros 2 pacientes que estaban ahí conmigo, veo que en la camilla de la señora, debajo de la cama, estaba esta persona, estaba debajo de la cama. Veía su rostro, veía solamente su rostro debajo de la cama como escondiéndose y veía sus manos, estaba así como agachado. Veía que tenía algo en la mano, era como una especie de cubito o algo así, como si fuera un juguete. Y ahí fue cuando yo más que nada percibí de que este ente era, no sé, lo sentí asustado. Sentí que él tenía más miedo y empecé a tranquilizarme ya un poco, ¿no? Lo vi que estaba agachado, escondido. Empecé a tranquilizarme y empecé a llamarlo. Quería llamarlo, quería que se acerque para que me vea. Empecé a llamarlo, empecé a llamar su atención, ¿no? Oye, ven. Vi que se paró, se levantó, se paró al costado de la camilla de la señora. Empezó a tocarle a la señora, empezó a empujar a la señora y volvió a observarme. Yo, para esto, yo ya vi que la señora se estaba levantando también. La señora se empezó a levantar y yo empecé a llamar de nuevo a los enfermeros porque dije, ya hay alguien que lo ha visto, hay alguien que ha sentido lo mismo que yo, entonces ya tengo una evidencia, no me van a llamar loco de nuevo. Vinieron corriendo los enfermeros, le preguntaron a la señora si había sentido algo, la señora negó todo. Yo sí vi que la señora lo había visto, vi que la señora ya estaba despierta incluso, la señora, yo ya sentía que no lo estaba imaginando porque la señora se había despertado. Dije, la señora lo ha visto, la señora negó todo. En ese momento dijo, no, yo no he visto nada, está loco. Yo dije, bueno, ya esto ya está amaneciendo, ya dije, voy a intentar dormir, ya dije, ya mi conciencia estaba tranquila porque ya he visto que este ente no tenía intención de hacer daño. Y cuando he visto tamaño, también había percibido de que era el tamaño de un niño. Volví a dormir, ahí ya pude dormir tranquilo, digamos, ya sentía esa tranquilidad. Volví a dormir y desperté en la mañana. Desperté, las enfermeras ya estaban a mi costado. Me empezaron a tomar la presión, todo eso. Y me dijeron, Oscar, ya me llamaban por mi nombre ya, ¿no? Porque ya me conocían, sabía quién. En ese momento solamente habían operado ese día a 3 personas, a mí y a esas 2 personas. Así que conocían nuestros nombres, me dijeron, Oscar, ¿estás bien? ¿No? Nos contaron lo que pasó anoche. ¿Cómo te encuentras, no? Yo le dije, sí, le conté todo lo que había pasado en la madrugada. Y me dijeron, Oscar, ¿no has visto dónde estás? Me dijeron, no había entendido bien su pregunta. Mira a tu alrededor. Empecé a ver y vi que en esa habitación habían dibujos de garabatos en las paredes, ¿no? Así como si fuera una aula infantil. Me dijeron que en ese momento en el hospital no estaban operando niños ya, porque por el tema del COVID, solamente estaban operando personas mayores de edad. Así que me dijeron que en ese momento operaban niños y ese era el salón donde dejaban a los niños después de la operación. Habían fallecido, claro que sí, unas veces algunos niños, incluso en el hospital hay un museo donde tienen fetos, ¿no? Cerebros, más que nada son de niños porque son los que están más pequeños, ¿no? Los meten ahí para poder, es un museo. Y pues me dijeron que era un aula donde ahí solamente eran niños y por el tema del COVID, ahí a nosotros nos habían colocado porque todas las otras salas tenían a los pacientes con COVID. Me regresaron a mi sala
conté esta historia a la más gente que estaba en mi sala. Me dijeron que en las noches también ellos veían, durante las noches veían gente caminando, porque era una sala amplia, nos tenían como a 20 pacientes en una sola habitación. Nos decían que en las noches veían gente corriendo por el pasillo. Era muy tétrico todo, la verdad. No tenía comunicación de mi familia, la pasé con esa sensación. Después de eso regresé a mi casa y te juro que después de esa noche que pasé con el tema esta cosa que me pasó, no pude dormir durante la semana. Estuve con los ojos totalmente rojos, no podía dormir. Ya no quería, no sé si era mi cerebro por la operación o todo esto, pero yo le preguntaba a los doctores porque tenía mis citas, pero me decían que no tenía nada que ver con la operación, que yo podía descansar normal, que me tomaba pastilla de clonazepam, pero a pesar de eso no podía, mi cerebro no podía descansar porque tenía sensación de que, no sé, podía aparecer en mi habitación, capaz, algo así. Después de esto tuve mis charlas, me llevaron con un neuropsicólogo. Después de eso ya el neuropsicólogo me recetó unas pastillas más fuertes y después de eso pude descansar. Me sentía mejor, ¿no? De contárselo a mi familia, ellos me apoyaban y pues el tema se fue diluyendo y pude descansar tranquilo después de eso. Y esa es mi historia. Desde hace años esta banca ha sido testigo de cientos de historias paranormales. ¿Te gustaría contarnos la tuya? Escríbenos a nuestras redes sociales y sé parte de esta nueva temporada de historias paranormales contadas por sus protagonistas. Esto me pasó en Comas en el año 2016. Yo estaba preparándome para recibir el sacramento de la confirmación. Yo, dormía sola y cuando comencé a recibir ese sacramento es donde comienzo a sentir una presencia, una sombra en la esquina de mi cuarto. En ese entonces no le tomé importancia, pero poco a poco avanzaban los meses y a la par la preparación del sacramento, la silueta poco a poco se iba acercando. Pero ya finalizando este sacramento, a nosotros nos dan la opción de preparar a los niños que están iniciando la primera comunión. Es ahí donde ya todo explota, porque esta silueta ya se comenzó a acercar y a ponerse encima mío. Yo no podía moverme. Al principio yo pensé que era parálisis del sueño. Tanto era así durante los días y las semanas que transcurrían que poco a poco yo traté de primero tratar de mover los dedos de mis manos, después los dedos de mis pies y después mis hombros, pero nunca podía hablar. Al principio no quise preocupar a mi mamá y no le decía nada, pero ya era tan fuerte los días porque no podía dormir entre 4 o 5 días de la semana y solo 2 veces por semana. Y en las clases era mucho el sueño, yo no podía conciliar los sueños en las noches. Es cuando le digo a mi mamá y mi mamá me dice que quizás es por dormir con prendas muy oscuras o porque el cuarto no está tan limpio del todo. Ella acude a mis abuelitos y mis abuelitos le dicen que quizás tenga que rezar el Padre Nuestro o una oración, ¿no?, que los abuelitos de antaño te dicen para tratar de alejar a esas malas vibras. Yo lo hice. El tema es que el Padre Nuestro me quedaba muy pequeño porque ese ente no le importaba y me tenía ahí. Lo último que hice fue, me dijeron, ¿por qué no duermes con un angelito? Dormí con mi sobrinito porque ellos me dijeron que son angelitos de Dios y que ¿no? Esta presencia era tan fuerte que no tocaba a mi sobrinito. Pasaba por encima de ellos y seguía encima mío y me seguía atormentando. Un día, yo estaba en turno tarde, mi mamá se levantaba todos los días usualmente a las 4 de la mañana y se iba a trabajar muy temprano. Amanecí muy tarde, desperté muy tarde para irme al colegio. Desperté a las 11 de la mañana. Lo primero que hice fue alistarme y bajar para irme. Y le encontré a mi mamá en el camino y ella optó por acompañarme al colegio. Y era tanto el olor y el ardor que le digo, mamá, por favor, ¿puedes ver qué es lo que tengo en la espalda? Me arde demasiado. Tenía unas arañadas de la punta de mis hombros hasta terminar toda la espalda. No eran profundas, pero eran arañadas muy largas. Y mi mamá se comenzó a preocupar. Ella acudió al párroco de mi parroquia y él le dijo de que quizás le preguntó, ¿no?, si yo estaba jugando a la ouija o quizás estaba haciendo cosas malas. No le dio ninguna solución concreta, le dijo solamente de que eche agua bendita, que diga oraciones, pero eso no ayudó en nada, porque las
apariciones me seguían atormentando. Bueno, chicos, mi nombre es Katy, yo soy hermana de Kimberly. En aquella época que a mi hermana le sucedió esto, ella tenía 16 años, yo le llevo 7 años, yo tenía 21. Cuando ella se acerca a mi casa, porque yo no vivo con ella viene sumamente cansada, mareada y me dice, hermana, me duele mi cuerpo, me dice, me duele mi cuerpo y se saca el polo. Cuando se saca el polo, le vi que tenía arañones en sus pechos, en su espalda, y le dije que se sacara el pantalón. Y tenía arañazos también en sus rodillas, en sus piernas. Yo le dije, ¿pero qué te pasó? Y me dice, no sé, me siento cansada. Y yo le dije, pues, ¿que habrá sido una rata o un gato? Pero si hubiera metido a alguien en la cama, te hubieras sentido, le dije. No, me siento mal, me dijo, me siento mal. Eso es lo que yo recuerdo. Yo le dije a mi mamá que vaya a la iglesia a preguntarle al padre por qué mi hermana estaba así, porque ella se veía súper cansada. Eso sucedió cuando ella tenía 16 años. ¿Y tú recuerdas cuánto duró todo eso? En realidad fue un periodo muy largo, ya, porque ella no podía dormir. A veces la acompañaba yo, a veces la acompañaba mi tío Gerardo, mi tío César o mi tío Josué. A veces el perrito no quería estar en el cuarto, se escapaba. El primer perrito se escapaba, no quería estar. Después nos dijo el padre que abriéramos la Biblia y que duerma con la Biblia abierta. Nosotros somos unas personas muy devotas. Nosotros pensamos que era por eso que la estaba atacando a mi hermana, ese ser maligno, porque estaba muy cerca a Dios. Nosotros deducimos eso, en realidad. Para calmar a mi mamá y a su preocupación, yo le dije que sí, que ya había pasado, que no se preocupara de nada. Un día yo decidí enfrentarlo y dije, voy a abrir mis ojos en esos sueños. Pero yo por un momento dije, ¿qué tal si no son sueños? Porque me sentía tanto en la realidad que dije, posiblemente esto de verdad esté pasando en este instante, en esta realidad. Abrí mis ojos y lo primero que vi fue unos brazos totalmente arrugados color negro y unas uñas largas que comenzaban a arañarme desde mi cintura hasta todos mis pies. Inmediatamente cerré mis ojos y ya no los pude abrir. Pasó el día siguiente y ya no podía hacer nada y le dije, mamá, esto me está molestando demasiado, no sé qué hacer. Ella tampoco no sabía qué hacer. Una amiga de su trabajo le dijo que por qué mejor no adoptó un animalito, porque le dijo que los gatitos negros o los perritos negros, esos alejan a las malas vibras. Entonces yo adopté a un perrito. Este perrito no era del todo negro, tenía su pechito blanco. El perrito el primer día no quería entrar al cuarto. Tuve que prácticamente cargarlo y hacerlo entrar. Ese perrito ladraba todas las noches entre las 3 a 4 de la mañana en la esquina de ese cuarto. Pero por lo menos ya podía conciliar el sueño algunos días, porque esa sombra seguía nuevamente poniéndose encima mío. Un día yo bajé muy tarde a la farmacia y el perrito me acompañó. A este perrito sufrió un accidente, pero antes de que pase ese accidente yo escuché una voz que llamaba mi nombre, pero era muy tarde para que alguien me esté llamando. Pero fue muy preciso el nombre que dijo, porque fue mi nombre. Yo volteé y no había nadie. Cuando yo nuevamente regresé la mirada hacia la pista, el perrito ya estaba en medio totalmente atropellado. No sabía qué hacer, el perrito estaba agonizando. Toda mi familia estaba deshecha en casa. Estos sueños dejaron de aparecer, pero nuevamente volvieron a insistir y de nuevo se presentaba como una silueta en la esquina de mi cuarto. Adopté otro perrito, que ese es el que todavía tengo hasta el día de hoy. Este perrito, como ya lo tuve más pequeñito desde cachorro, comenzó a ladrar al principio a las 3, 4 de la mañana nuevamente. Pero poco a poco dejé de soñar esas cosas, dejó de presentarse y bueno, hasta el día de hoy tengo esa mascotita y los sueños dejaron de aparecer. Y eso fue lo que me pasó. Esto me pasó en el año 2024 en Comas. Siempre habían escuchado historias que penaba la Llorona, que se presentaba la Viuda Negra. Los vecinos murmuraban mucho en ese cerro de ese tema porque era un cerro virgen. Mi mamá compra una parte de ese terreno en el cerrito y justo como penaban mucho ponen una cruz. Una cruz ponen en el cerro y mi mamá compra el terreno al lado de la cruz. La cruz está aquí y nosotros somos los vecinos de la cruz. Por esos años, en el 2024,
mi mamá comenzó a enfermarse. Primero le dio el dengue y estuvo muy mal. Necesitó trasplante de sangre, se puso mal. De un momento a otro comenzó a tener tendinitis, comenzó a darle cálculos a los riñones, comenzó a enfermarse. Prácticamente estaba desahuciada, pesaba aproximadamente 45 kilos. Como se estaba bajando mucho de peso, yo la llevé a diferentes clínicas y me detectaban cada cosa, cada enfermedad que no encontraba yo realmente ni pie ni cabeza por qué le estaba sucediendo estas cosas a mi mamá. Y opté por llevarla a un curandero. Cuando la llevé al curandero, el curandero me pidió ir a mi casa. La vio en mi casa mi mamá y me dijo que a ella la habían enterrado, que ella estaba enterrada en un cementerio y que para curarla me iban a cobrar 2.000 soles, cosa que yo no contaba con las posibilidades. Busqué otra curiosa de una vecina. La señora me dijo casi prácticamente lo mismo, lo que me dijo el chico, ¿no? El joven. El joven decía que había una entidad en mi casa. Y la señora también me dijo lo mismo, la curiosa. La curiosa me cobraba 30 soles por cada sesión. Venía a soplar tabaco a mi casa, a curarla a mi mamá, pero mi mamá no se mejoraba. Luego recordé que yo tengo una amiga del centro de Lima que cree mucho en estas cosas, ¿no? De los brujitos, de los curanderos. Como le conté el caso de mi mamá, ella me dijo que ella tenía un brujo muy conocido en Huaral y me dijo que le sacara una cita y que la lleve a ese punto. Era muy complicado sacar la cita porque el señor no realmente paraba siempre lleno, o sea, fue súper complicado sacarle la cita y otro que era muy trabajoso llevarla hasta allá y mi mamá pesaba 45 kilos. Si bien es cierto, yo no la acompañé a la sesión que fue allá a Huaral, fue con mi tía. Cuando llegó mi mamá al curandero, la atendió y le dijo que le habían dado de comer. Le habían dado de comer en 3 oportunidades. Le habían hecho encanto, le habían hecho su susto, no sé cómo se le dice esto, brujería. Pero que en mi casa había un ente que estaba amenazando a mi hermana y a sus hijas, que había una presencia muy fuerte, que todo parecía indicar que hace muchos años había habido un asesinato ahí y que esa presencia se había quedado en mi casa. El curandero le dio unas cositas, unas pócimas así, le dijo que se la tomara y le indicó a mi mamá hacer un ritual en mi casa con velas y agua bendita para que ese espíritu se vaya, pero siempre le dijo que va a estar ahí porque no se quiere salir de mi casa, ese espíritu. No sé exactamente cómo describirlo, pero parece que es una mujer, porque siempre tenemos el mismo sueño entre yo y mis hermanas con esta mujer. Bueno, mi mamá fue a mi casa, hizo lo que el brujo le dijo y efectivamente mi mamá tenía esto, ¿no? Empezó a vomitar negro por horas. A los meses mi mamá comenzó a recuperarse, estaba mejor de salud. Nosotros volvimos a regresar al brujito porque notablemente nos había ayudado bastante. Él nunca nos pidió un dinero, nunca nos dijo una cantidad, siempre nos dijo, déame su voluntad, señora. Nunca nos pidió una cantidad fuerte. En realidad ha bajado un poquito las cosas que suceden en la casa, ya no nos ataca esa entidad que está ahí, pero cada vez que viene una persona de visita o alguien duerme o algo pasa o alguien se queda ahí, siempre le pasa algo. Dicen que ven una mujer, que le observan algo, que le asustan, ¿no? Y en realidad todo el alrededor de la casa donde está la cruz es muy pesado. Incluido hay duendes también, porque se han llevado a mis hijitos, se lo han jalado afuera de la calle. Bueno, esta es mi historia. Comentaste que tu papá muchas veces se había salvado de la muerte. Sí, tuvo experiencias en la sierra, en los pueblos donde se iba a hacer trabajos sociales, se iba donde comunidades lejanas. Entonces, los terroristas siempre buscaban personas para violentar o los mismos militares, ¿no? Entonces, hubo oportunidades en las que mi papá entraba a una casa para resguardarse y les dieron como un cuarto con heces de vaca que producen calor, entonces se dormían sobre esas camas de heces de vaca, ¿no? En esa época, y se tapaban con un plástico, cosa que llegaron unos ronderos a buscar gente para
para asesinar. Y entraron al cuarto donde mi papá estaba y no lo lograron ver. O sea, mi papá estaba ahí echado sobre una de las camas, tapado con un plástico, y no lo lograron ver. O sea, pusieron su linterna, todo. Mi papá estaba así como, ya fui, ¿no? Como que algo me va a pasar acá, y nunca lo lograron ver. O sea, alucinante.